Tahsin de inanmış, benim yalan söylediğimi düşünüyor. Kapadokya'yı, her şeyi terk ettim. Annem seni affeder, canım oğlum der, seni bağrına basar. O zaman senin Melek diye bir ikizin olur. Ben senin kardeşinim desen olmuyor mu? Kes, hayal kırıklığı istemiyorum. Abilerinin yerini söylememi istiyorsun ha? Annemiz ortada yok, tamam mı? Bak bebeğimiz doğacak, anneannesi de yanında olacak. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿A dónde salió la señora Sumru de Capadocia y a dónde se dirigió? ¿Podrá Tahsin encontrar dónde se encuentra Sumru y devolverla? ¿Cómo se defenderá Noé cuando el ángel se enoje con él por no creerle a su madre? Finalmente, ¿qué hará la señora porque está muy enojada por lo que ha pasado su hija Sumru? ¿Qué hará Nu cuando Melek le diga que no tendrá un hermano a menos que su madre, Sumru, lo perdone? ¿Cuál será el nuevo plan de Hikmet y Alil para evitar que Sumru se coma la herencia dejada por Samet Bey? ¿El señor Alil le hará algo malo a la señora Sumru? ¿Podrá Cian revelar que su tía Hikmetan tuvo algo que ver con lo que hizo Esad? ¿Podrá Sevilay decir que es su hermana después de empezar a trabajar con su hermano Andak? Aunque Sevilay dice que no quiere decepcionarse esta vez, intentará asegurarse de que su hermano tenga un hermano y de que la quiera o no. ¿Qué pasará cuando Nu vaya a ver a Nazim y le pregunte por la ubicación de los hermanos de Sevilay? Si Nazim no le dice a Nu dónde están los hermanos para no molestar nuevamente a Sevilay, ¿cuál será la reacción de Nu? Melek abofetea a Nu porque fue tras Sevilay mientras su madre no estaba cerca. ¿Podrá Cian encontrar y traer a Sumru antes de que Melek dé a luz, como le prometió a Melek? Finalmente, cuando tu esposa le diga a Tahsin y Nu que mi hija ha sufrido mucho y que no la dejará sufrir de ahora en adelante, ¿cómo responderá Tahsin? Después de dejar Capadocia, Sumruan se dirigirá hacia Estambul. Irá a un pueblo costero donde una vez encontró paz y pasó momentos felices, aunque breves, con sus hijos. Allí se instalará en una tranquila pensión. Por la noche, intentará calmar las tormentas de su interior con el sonido del mar, pero el hecho de que Tahsin Bey no confíe en ella no dejará su corazón en paz. Hablará consigo mismo y dirá, ¿qué más puedo hacer? Guardé silencio durante años, lo reprimí, viví a mi sombra para proteger a mis hijos. Si surge incluso un momento de duda al contarlo ahora, no necesito la confianza de nadie. Por eso decidirá construir una nueva vida para sí mismo. Tahsin Bey quedará devastado después de la desaparición de Sumruan. No tendrá ni sueño ni paz. Mientras lidia con la enfermedad de Noah, también pensará en cómo perdió a Sumru. Para encontrarlo, consultará con Melek, Cian, Fainel y Anme, incluso con los empleados. Pero sobre todo, confiará en Noé. Conociendo el anhelo de Noé por su madre, él será su mayor ayuda para localizarla. Cuando finalmente se entera de que ella se fue a un pueblo costero de Estambul, primero escribirá una carta para no perturbar la paz de Sumru. Con palabras que salieron de su corazón, dirá, debería haberte creído. ¿Pero lo hice? Solo tenía miedo. Cuando esa carta llegue a Sumru, ella romperá a llorar pero no decidirá regresar. Porque esta vez querrá venir con verdadero arrepentimiento. Mientras tanto, habrá un gran enfrentamiento entre Melek y Noé. Melek le preguntará a Noé por qué no creyó a su madre, porque nunca tomó en cuenta lo que su madre pasó al cuestionar el pasado. Noé no sabrá qué decir. Me quedé callada porque tenía miedo. No estaba preparada para que mi madre me contara todo, contará. Pero Melek le dará una bofetada. Mientras nuestra madre se jugaba el corazón aquí, tú fuiste tras Sevilay. ¿Así es la hermandad? Él gritará. Esta bofetada dejará una profunda marca en el corazón de Noé. Se dará cuenta de que no hay otra manera de restablecer el vínculo entre él y su hermano que obtener el perdón de su madre. Finalmente, Anne quedará desconsolada cuando se entere de cómo Alil abusó de Sumru años atrás. Al ver a su hija de pie, cargando en silencio el trauma que experimentó a temprana edad, su respeto y amor por ella crecerán aún más. Nunca permitirá que Alil deje atrás lo que ha experimentado. Si mi hija se quedó callada, no fue por vergüenza, sino porque quería que sus hijos no sufrieran daño. Pero ahora voy a alzar la voz. Ese hombre nunca volverá a encontrar la paz en estas tierras, dijo, y presentará una denuncia penal contra Alil. A partir de ese momento comienza la pesadilla de Alil. Alil y Hikmet comprenderán que han perdido su última carta de triunfo con la muerte de Samet Bey.
Habiendo perdido las esperanzas en la riqueza de Samet, el dúo intentará atacar a Sumru desde otro lugar. Alil continuará distorsionando los acontecimientos pasados y presentándoselos a los niños, haciéndoles cuestionar la maternidad de Sumru. Sin embargo, finalmente Ann notará inmediatamente este juego e intimidará a Alil. Hikmet se encerrará en sí mismo después de la muerte de su hermano, pero seguirá buscando propiedades y dinero, alentado por Alil. Pero en el fondo espero que se arrepienta y tal vez un día abandone a Alil. Mientras tanto, Cian se dará cuenta de que Hikmet Ann está detrás de las acciones de Esat. Obtendrá un extracto bancario donde ella envió dinero en secreto a Esat y se lo dará a Sumru. Con este documento se eliminarán los signos de interrogación en las mentes de Melek y Noé. Cian irá a Estambul para traer a su madre antes de dar a luz, cumpliendo su promesa a Melek. Sevilay empezará a trabajar en una empresa de Estambul junto a Andak Bey. Aunque está segura de que él es su hermano, no lo revelará de inmediato. Primero, lo observará y tratará de sentir el calor y la atención de un hermano mayor. Porque esta vez no querrá decepcionarse. Andak Bey se acostumbrará a ella con el tiempo y la amará como a su propia hija, pero un día cuando Sevilay diga, soy tu hermana, este vínculo cobrará aún más significado. El tono de voz de Sevilay, su pregunta vacilante, ¿realmente me querrías? Sus palabras conmoverán profundamente a Andak. Mientras tanto, cuando Nuno pueda llegar a Sevilay, acudirá a Nazim. Querrá saber por él el paradero de los hermanos en Estambul. Los nazis se abstendrán inicialmente. No quiero que molestes a Sevilay, dirá. Pero el arrepentimiento en los ojos de Noé, su amor y determinación la impresionarán. Aunque no le diga dónde está, le ayudará a comunicarse con Sevilay. Cuando Nu se presente ante Sevilay, dirá, tenía tanto miedo de que te pasara algo. Estas palabras harán temblar a Sevilay por dentro. Sentir nuevamente el amor de Noé será una esperanza para él para luchar contra su enfermedad. Aunque parece que no habrá más obstáculos frente a Sumru y Tasin Bey, Sumru no aceptará fácilmente el matrimonio cuando está tan herida. Porque el amor no será suficiente, también será necesaria la confianza. El señor Tasin se dará cuenta de esto y actuará con más paciencia y comprensión. En este proceso, se enamorará una vez más del honor y la postura recta de Sumru. Su respeto por su orgullo aumentará. Arika experimentará una transformación interna cuando es abandonada por Nazim. Su amor por ella le hará cuestionarse a sí mismo. A partir de ahora se esforzará por ser una buena persona. Ella intentará ser buena, no para ganarse el amor de Nazim, sino para cambiar verdaderamente. Arika, quien se queda sola después de que Sad va a prisión, escuchará su voz interior por primera vez. Este será el comienzo de su viaje de maduración. Finalmente, después de enterarse de lo que le pasó a Sumru, Ann se presentará ante Tasin y Nu y dirá, mi hija ha sufrido tanto que no permitiré que derrame ni una sola lágrima de ahora en adelante. Esta palabra se hundirá en el corazón de Tasin Bey. Ella se inclinará ante su determinación y dirá, haré todo lo que pueda para devolverle la vida. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.